¿Cómo están, hermanos? Vamos a disponer nuestro corazón para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor.
yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con
nunca pierdas el control. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tus cuidados, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Te damos la gloria solo a ti, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, bendito Dios. Amén. El viento está llamándonos a despertar a su amor. En la oscuridad tu luz pensará, eres nuestra esperanza. Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia.
Jesús, eres tú la piedra angular. Contra ti nada prevalecerá, sobre ti la iglesia firme está. Jesús, Jesús, eres tú la piedra angular. Contra ti nada prevalecerá, sobre ti la iglesia firme está. Jesús, Jesús, eres tú la piedra angular. Contra ti nada prevalecerá, sobre ti la iglesia firme está. Jesús, Jesús, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia, somos tu iglesia, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Bendiciones, mis hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bueno, un día más que nos podemos estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar un poco el libro de Éxodo, el capítulo 19, porque hay un deseo en el corazón del equipo pastoral de enfatizar la necesidad de que usted y yo como cristianos desarrollemos nuestra función y nuestro cargo como sacerdotes en la presencia del Señor. De manera que es importante que usted tome nota, que usted tome el tiempo necesario y disfrute de este tiempo de enseñanza. Que el Señor te bendiga. Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí el Señor lo llamó y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y termina diciendo: comunícale todo esto al pueblo de Israel. Mis amados, un elemento notorio en el relato bíblico y a su vez un eje transversal en la revelación de Dios es el sentido de propósito y de oportunidad que se presenta detrás de cada acción, evento o hecho histórico en relación con personas, familias, pueblos, naciones y hasta imperios. Algunas personas pueden pensar que esta expresión conlleva un sentido de determinismo. No obstante, la Biblia es enfática al señalar que Dios gobierna todo y en su gobierno las cosas suceden bajo su control. Inclusive, Jesús afirmó que el Padre tiene control de cosas tan sutiles como la vida de los animales y aún el número de cabellos que hay en su cabeza. Mateo capítulo 10, versículo 29 y hasta el 30. Desde el inicio del relato bíblico, Dios manifestó su intención de mantener su revelación visible y personal con los seres humanos. Empero, posterior a la caída de nuestros primeros padres,
Dios solo se dio a conocer de manera real a un grupo reducido de personas. Tal vez como ejemplo podríamos hablar de Enoc y de Noé, entre otros. Pero a partir de Génesis capítulo 12, Dios se revela a Abraham y le comunicó su decisión de hacer de él y de sus futuros descendientes un pueblo donde manifestaría su poder y su gloria. Y en condición de siervos, los descendientes de Abraham llevarían el conocimiento del Altísimo al resto de las naciones de la tierra, siendo de bendición para ellas. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bajo esta presunción, una vez que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Moisés los guió hacia el monte Sinaí, donde el Señor saldría a su encuentro y se daría interesantemente un espacio para ratificar el pacto que Dios había hecho con Abraham 400 años antes. Y este pacto debería de ser reconvalidado en todas sus condiciones, bendiciones y obligaciones. Es en este contexto de esta experiencia, el pueblo se encuentra con el Señor sale al encuentro con el pueblo, que Dios llama a Moisés y le recuerda 3 realidades que el pueblo siempre debería tener presente. Número 1, ellos le pertenecían al Señor por derechos de creación, porque fue Dios el que llamó a Abraham y el que hizo un pacto con Abraham acerca de el futuro de sus descendientes, y Abraham aceptó el pacto. 2, por derechos de redención. Dios no solamente había creado este pueblo, sino que había redimido a este pueblo. Los había sacado de Egipto y frente a los ojos de los judíos, Dios había manifestado su poder y su gloria. De manera que el pueblo de Israel le pertenecía absoluta y totalmente a Dios. Génesis capítulo 12 y Éxodo capítulo 19, versículo 4. Número 2, debían de obedecer y de cumplir con todas las estipulaciones contempladas en el pacto. Éxodo 19, 5c y verso 6. Si Israel era el pueblo de Dios, si Israel le pertenecía a Dios, Israel debía de obedecer a Dios. Y Dios había estipulado la ley con el propósito de que Israel tuviera un marco regulatorio en su conducta, de manera que pudieran vivir para glorificar a Dios a través de sus vidas. Y número 3, Israel debía de servir a Dios como un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. No dice que habría un sacerdote entre el pueblo. El Señor dice que todo el pueblo sería un reino de sacerdotes. De acuerdo entonces con la voluntad revelada de Dios, todo el pueblo tendría el privilegio y la oportunidad de vivir y servir a Dios. Sin embargo, y debido a su decadencia espiritual, Dios llevó a cabo un cambio en cuanto a los actores, pero no en cuanto a su propósito, porque su idea de relacionarse con los seres humanos y de revelar su amor, su justicia y su misericordia permanecieron en el tiempo. Pero por la dureza del corazón del pueblo judío y su inclinación pecaminosa y rebeldía, con el transcurso de los años, Dios decidió escoger a la tribu de Leví y sus descendientes para que oficiaran como sacerdotes en el tabernáculo de reunión, y con esto Dios le daría una nueva oportunidad a todo el pueblo de comprender cuál era su propósito. Él quería relacionarse con todo el pueblo. El pueblo no estuvo dispuesto a obedecer los mandamientos y a guardar los estatutos, y entonces Dios escoge a la tribu de Leví, y en la tribu de Leví Dios quiere mostrarle al pueblo cuál era su verdadera intención. De esta manera, los levitas y sus descendientes llegaron a ser las únicas personas que podían ofrecer los sacrificios y tener lugar y tener acceso a los lugares y a las cosas santas. Pero esta acción, pienso que fue una acción remedial,
porque en tiempos del Nuevo Testamento y a partir de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio dejó de estar en pocas manos o centralizado en un grupo específico y selecto de personas. Ahora en Cristo y por Cristo, cada hijo de Dios, sea hombre, sea mujer, niño o adulto, soltero o casado, es constituido por Dios como un sacerdote que es llamado a ministrar. Y la palabra aquí ministrar es servir en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y para qué? Para que lleve el conocimiento de Dios a las personas que no lo conocen, para que sirva de modelo a las personas que no conocen al Señor, para que sirva de testimonio a las personas que dudan acerca de que Dios está interesado en el bienestar de los seres humanos. Y así es como lo presenta Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8 y al 9. Para entender entonces lo que Dios espera de sus hijos, al desarrollar su cargo y la función como sacerdotes, es importante, mis hermanos, tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? ¿Cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras responsabilidades? Y el tiempo que tenemos en la enseñanza de hoy lo ocuparemos para tratar de aclarar y responder acerca de esta necesidad de aprendizaje que tenemos como siervos de Dios. Comencemos entonces hablando de cuál es la función de un sacerdote. Según el diccionario, el sacerdote es una persona que ha sido consagrada al servicio de una divinidad y el medio a través del cual el culto, la oración, los sacrificios en el caso que hayan y otras ceremonias se ofrecen como vehículos de adoración, perdón, bendición o liberación que es obtenida para los creyentes. Con base en esta definición, un sacerdote es una persona llamada por Dios para desarrollar una doble función. Número uno, es la persona que es llamada por Dios para representar los intereses de Dios delante del pueblo. No solamente a través de lo que dice, sino modelándole al pueblo la forma en que se debe de vivir para la gloria de Dios. Y número dos, es la persona que va a representar al pueblo delante de Dios, sirviéndole de guía en la adoración, en el servicio y en la intercesión. No hay duda que un sacerdote es una condición de dignidad, una posición muy selecta, por cuanto un sacerdote siempre se ha visto y se vio en la historia como una persona de influencia a nivel social, religioso y en algunos casos hasta político. Luego de la institucionalización de la iglesia en el siglo III, lamentablemente el sacerdocio se convirtió en un cargo y su función fue regulada y arrebatada por los líderes de la iglesia. De una manera o de otra, ser sacerdote o fungir como sacerdote pasó a control de la iglesia, en algunos casos por intereses personales, en otros casos por intereses económicos, políticos y también religiosos. Pero en tiempos de la Reforma protestante en el siglo XVI, los reformadores constataron bíblica y teológicamente que la unción y la llenura del Espíritu Santo en tiempos del nuevo pacto mora en todo cristiano y por lo tanto ya no es necesario la intervención o la mediación de personas u organizaciones en la relación que debe existir entre Dios y cada uno de sus hijos. El autor del libro de Hebreos enseña que cada hijo de Dios puede entrar, y subrayo, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, con la certeza que el Padre recibirá su adoración, escuchará su plegaria, atenderá su necesidad. En su relación personal con el Señor y en el cumplimiento de su función
familiar como sacerdote del Altísimo, el cristiano no necesita el acompañamiento de un pastor, un líder o cualquier otro guía. Solo necesita un corazón humilde que esté dispuesto a honrar a Dios con su vida, dándole la prioridad que Dios merece en todo y por todo lo que usted haga. Aunque usted no lo crea, este modelo de sacerdocio no nace en el Nuevo Testamento. Más bien, en épocas anteriores a la ley de Moisés, las funciones del sacerdote siempre recaían sobre el cabeza de familia, como se presentan en el caso de Job, que ofrecía sacrificios por sus hijos, Job capítulo 1, versículo 5, Noé, que ofrecía también sacrificios con su familia, Génesis 8:20, y Abraham, que ofreció sacrificios también por su familia. A pesar del trasfondo histórico, bíblico y teológico, hoy día, hermanos, el pueblo de Dios todavía tiene dudas acerca de su función y su misión para este tiempo particular. Y al igual que muchos en el pueblo de Israel, hermanos, muchos prefieren ceder la oportunidad y el privilegio de estar en la presencia de Dios y más bien darle esta oportunidad y este privilegio a muy pocas personas para que de manera representativa lo hagan en lugar del pueblo. Esta es una reacción interesante, hermanos, porque sé que todos queremos estar en la presencia de Dios y de acuerdo al relato que tenemos en el pasaje en estudio, el pueblo quería llegar ahí para conocer a Dios también y estar en su presencia. Pero cuando ya Dios los llamó a su presencia y le pidió a Moisés que preparara al pueblo y preparara a los líderes y que los líderes subieran con Moisés al monte, ahí la cosa cambió. El pueblo tenía temor, tenía ansiedad, tenía preocupación, estaban viendo cosas que nunca habían visto, escuchando cosas que los llenaban de ansiedad y de preocupación. Éxodo capítulo 19, versículos 18 y 19. Pero en lugar de confiar en la misericordia de Dios, confiar en que Dios es fiel y que era Dios quien los estaba llamando a pesar de sus debilidades, a pesar de su condición, más bien ellos se levantaron y le dijeron a Moisés: acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga, repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 27. Mi pregunta para usted en este día es la siguiente: ¿piensa usted que los israelitas hicieron lo mejor cuando tomaron la decisión de que Moisés los representara delante de Dios? ¿Cree usted, mi hermano, que hicieron lo correcto? Piense por un momento. ¿Qué sería lo mejor? ¿Que alguien hable con Dios acerca de usted o que usted hable personalmente delante de Dios? ¿Que alguien le sirva a Dios y usted simplemente lo apoya a Él? ¿O que usted sirva a Dios porque usted es llamado por Dios a servir al Señor? ¿Qué considera usted que es lo mejor? Yo creo que aparte de ser una opción, porque bueno, era una opción, bueno, nosotros no subimos al monte, sino que el que suba al monte es Moisés. Sí, es una opción. Pero hermanos, con esta decisión y por lo que hemos venido estudiando, sabemos que la voluntad expresa de Dios siempre ha sido de mantener una relación directa con cada uno de sus hijos sin ninguna intermediación. Pero como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la primera reacción del hombre al querer estar o al desear estar en la presencia de Dios siempre va a ser el experimentar el temor, ansiedad. Esto me recuerda a las palabras conmovedoras de Adán. Génesis 3:10. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Esto es interesante.
Una gran mayoría de seres humanos desean estar en la presencia de Dios, pero experimentan el mismo sentimiento de Adán. Tienen temor de estar en la presencia de Dios, y no porque no desean estar en la presencia de Dios, sino más bien por lo que Dios les puede pedir, por lo que Dios les puede decir que deben de hacer, o por lo que Dios les quiera comunicar acerca de la obra que quiere que ellos hagan para su gloria. Muchas personas desean mejor no escuchar a Dios directamente. Así no sentirán el cargo de conciencia de que Dios me dijo y yo no hice. Es mejor que digan que Dios le dijo al hermano tal y ese hermano me dijo a mí, pero yo no le creo al hermano. Interesante, ¿no? Porque es más fácil decir yo no le hice caso al hermano o yo no estoy de acuerdo con el hermano que decir yo no le hice caso a Dios o yo no estoy de acuerdo con Dios. ¿Qué es más fácil para usted? Yo creo, hermanos, que todos los que somos hijos de Dios somos llamados por Dios a ubicarnos en el lugar donde Dios nos ha llamado en el reino y a servir a Dios como sacerdotes de Dios de acuerdo al propósito de Dios. Creo que afirmaciones como soy cristiano, pero yo no soy fanático, yo no soy llamado a estar en eso de la iglesia, ni estar en oración, ni participar de los servicios o los cultos. No, yo no nací para eso. O expresiones como soy hijo de Dios, pero a mi manera. Hermanos, déjenme entender algo. La Biblia solo presenta una manera de ser hijo de Dios. Hijo de Dios no es el que quiere ser hijo de Dios. Hijo de Dios es la persona a quien Dios llama, a quien Dios convence de justicia, juicio y pecado. Es la persona a quien Dios redime. Es la persona a quien Dios deposita y envía el Espíritu Santo para que le llene, le forme, le sature de su presencia para que le sirva. Entonces solo hay una manera de ser cristiano, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Si Dios lo llamó y lo rescató, es para que usted viva como hijo de Dios y siendo hijo de Dios, viva como un sacerdote de Dios. Viva para dar a conocer el nombre de Dios. Viva para testificar de su poder, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad y justicia en cualquier contexto donde usted se encuentre. ¿Cuáles serán las características de un sacerdote de Dios? En primer lugar, un sacerdote de Dios disfruta y vive en la presencia de Dios. Es importante recordar, mis amados, que su función y ministerio como sacerdote tiene su punto de origen en el llamado y en el conocimiento que usted tenga de Dios. El Señor se reveló a su corazón, el Señor lo guió hacia el arrepentimiento y por medio del poder del Espíritu Santo usted experimentó en la conversión. Y por la misericordia del Padre en usted, por su gracia, usted es llamado ahora un hijo de Dios. Como su vida ahora le pertenece a Cristo y al igual que el pueblo de Israel, usted le pertenece a Cristo número uno por derecho de creación porque Dios te hizo. Y ahora en Cristo por derecho de redención porque Jesús te redimió del pecado. De manera que de dos maneras particulares le perteneces a Dios, por derecho de creación y por derecho de redención. Y siendo un hijo de Dios, su prioridad es conocer al Padre. Su prioridad es conocer la voluntad del Padre. Y para hacerlo, hermano, indiscutiblemente usted necesita estudiar las Sagradas Escrituras porque son en ellas donde encontraremos la verdad. Son las Escrituras las que nos revelan a Dios y el propósito de Dios. Y es en las Escrituras donde encontraremos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y cómo servir a Dios como sacerdotes. Por medio de las Escrituras, el Padre revela su propósito salvífico y transformador para los seres humanos y la creación. Y como sacerdotes de Dios, usted y yo necesitamos conocer la voluntad y el propósito de Dios para poder comunicársela a las personas que no conocen al Señor. Aquí es donde debe de originarse un cambio dramático en nuestra vida.
Porque muchos cristianos siguen dependiendo del ministerio del pastor, del evangelista, del profeta o del maestro. Muchos cristianos tienen una vida más enfocada en los líderes de la iglesia que en su relación con el Señor. Muchos cristianos no tienen una vida espiritual saludable porque pasan dependiendo de la espiritualidad de otros. Hermanos, lamentablemente cuando mi vida depende de otra persona y cuando mi vida depende de lo que otros puedan hacer por mí, realmente yo no tengo una vida espiritual. Lo que yo tengo es una vida religiosa dependiente, o yo diría codependiente. Los líderes, ministros o pastores son personas llamadas por Dios, claro que sí, pero son llamadas por Dios para equipar al pueblo, entrenarlo, acompañarlo y potenciarlo en el servicio, para que el pueblo viva su experiencia de fe, aprendiendo a disfrutar, conocer y a depender del Señor. Así lo presenta el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 12. Sin embargo, son muchos los que, debiendo de ser ya maestros, necesitan que siempre haya alguien que les esté enseñando y recordando las verdades más elementales de la palabra de Dios. Así lo expresa el autor de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Pero es momento que todo cristiano, como sacerdote de Dios, independientemente de las crisis y situaciones que está viviendo la iglesia actualmente, asuma con responsabilidad su necesidad de conocer de Dios, de depender de Dios, de confiar en Dios y de modelar a través de su vida a la gente que no conoce de Dios que usted es un hijo de Dios. Usted no puede seguir dependiendo de las demás personas. Usted no puede seguir dependiendo del ministerio pastoral. Usted tiene que aprender como cristiano a depender de Dios, a confiar en Dios, a estudiar la palabra de Dios y saber que Dios está con usted, sea que usted se reúna dentro del templo o esté en el contexto de su hogar o en el contexto de su oficina o en cualquier otro lugar. El Señor está con usted. Quizás usted me preguntará entonces, ¿cuál es la función del culto congregacional? ¿Por qué debemos de reunirnos como iglesia? Existe, mi hermano, una realidad que nadie puede cambiar. Conocer a Dios y disfrutar de su presencia en cada momento de la vida no es el resultado de asistir o de participar en comunidad del culto. Una persona puede asistir y participar del culto por años y al final nunca haber experimentado un verdadero crecimiento, desarrollo y transformación espiritual. Pero cuando la vida espiritual es prioridad y el cristiano asume con responsabilidad la función y el lugar que tiene como sacerdote de Dios, la experiencia del culto comunal se transforma y deja de ser simplemente un evento religioso dentro de las paredes de un edificio para convertirse en un instrumento, número uno, de formación, de testimonio y de adoración, por medio del cual la comunidad cristiana se reúne estratégicamente para proclamar la presencia, el poder y la gloria de Dios en su contexto social y cultural, llegando la iglesia, la comunidad de creyentes a convertirse en un paradigma de vida de lo que sería la vida en el reino de Dios. Esto demuestra, mis hermanos, que cuando nosotros decimos que como sacerdotes debemos de servir a Dios, nuestra primera función ya dijimos que es conocer a Dios y nuestra segunda función es aprender a adorar a Dios. Pero adorar a Dios no es un asunto de reunirnos en el templo para cantar, danzar, orar, participar de la cena, etcétera. No. Es más que todo esto. Yo no estoy diciendo que no lo incluye. Sí lo incluye, es parte de la liturgia de la iglesia. Adorar es rendirse a Dios. Adorar es obedecer a Dios, ofreciendo
toda la vida, no una parte de la vida, no un ratito del domingo, no un rato de entre semana para escuchar el sermón, no, es toda la vida, cada día, cada minuto, cada semana, cada mes y cada año, toda la vida, ofreciendo a Dios mi vida en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, ofreciendo a Dios mi vida en medio del comercio, en medio de mi posición, en medio de donde yo esté. Mi vida es ofrecerle a Dios en obediencia mi vida, como una ofrenda de gratitud al Padre por todo lo que el Padre ha hecho con nosotros y por todo lo que el Padre está haciendo por medio de nosotros. Hermanos, esta responsabilidad es personal y otra persona no lo puede hacer ni por usted ni por mí. El apóstol Pablo anima a los creyentes para que ofrezcan su vida cada día a Dios como una ofrenda viva que demuestra y dé testimonio de su gratitud, compromiso y servicio al Señor. Así lo presenta Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando usted vive de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios, adora a Dios. Cuando usted se esfuerza en ser un buen esposo, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, usted adora a Dios. Cuando se reúne en su casa con sus hijos y toma tiempo para orar, para estudiar las Escrituras, usted está adorando a Dios. El cristiano como sacerdote está llamado a adorar a Dios en todos los ámbitos o esferas de la vida, porque su objetivo es que Dios sea glorificado en y por medio de su vida, sin importar si esto se da en el contexto laboral, social, universitario, matrimonial, comercial o empresarial. Vaya donde usted vaya, esté donde usted esté, usted tiene la responsabilidad y el privilegio de mostrar a Dios en todos los ámbitos de su vida diaria. Porque cuando usted muestra con su vida que conoce a Dios, hermano, usted jamás pasará desapercibido. Las personas verán la obra de Dios en su vida. Las personas lo buscarán y le dirán: mira, necesito que me des un consejo, mira, necesito que me ayudes, podés orar por mí, porque usted está adorando a Dios con su manera de vivir. Número 2, un sacerdote es una persona que es responsable en su oficio. Un verdadero sacerdote de Dios vela para que los intereses de Dios sean respetados y honrados por los demás. Cuando el apóstol Pedro afirmó que cada cristiano es un sacerdote, lo hizo en el contexto de una iglesia que luchaba por mantener su fe en Cristo en medio de una tribulación, persecución, en medio de una crisis. Pedro escribe su primera carta con la intención de recordarle a los cristianos que estaban en Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, ¿cuál era su posición en Cristo y su función en la iglesia? Primera de Pedro 1:1. Pedro no lo hace para estimular el ego o el orgullo espiritual en algunas personas. Lamentablemente en estos días muchas personas, cuando se habla de servir a Dios, su corazón se le llena de orgullo y su mente se le tenebrece. Y hermanos, comienzan a hacer cosas que Dios nunca los llamó a hacer y comienzan a enseñarle cosas que el Señor nunca reveló en la Escritura y comienzan a establecer modelos de vida contrarias a la revelación de Dios, coartando la libertad del cristiano en Cristo y obligando al cristiano a vivir de la manera en que ese líder quiere que se viva y no como la revelación bíblica nos pide que enseñemos a los discípulos a disfrutar de Cristo, a vivir en Cristo una vida que agrade al Padre en todas las áreas de nuestra existencia. El cristiano es llamado a permanecer fiel a su llamado como sacerdote, sin importar las crisis,
Porque hay gente que me ha dicho, pastor, pero en medio de esta crisis, ¿qué vamos a hacer? Seguir viviendo como cristianos, seguir viviendo como hijos de Dios, seguir actuando como sacerdotes de Dios, ejerciendo nuestro ministerio, ayudando a las personas, consolando, animando, fortaleciendo, enseñando, orando por los enfermos, sabiendo que usted es un instrumento poderoso de Dios. Es importante recordar, hermanos, ¿cuáles eran las funciones del sacerdote? Recuerden, número 1, estar en la presencia de Dios, conocer a Dios y estar dispuesto incondicionalmente a realizar su voluntad, fuera cual fuera la voluntad de Dios. Número 2, estar dispuesto y disponible para declarar y enseñar la palabra de Dios. Pedro afirma que la misión del cristiano como sacerdote es proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2, 8, 9. Hace algunos minutos expuso la necesidad que tiene el cristiano de conocer a Dios, disfrutar de su presencia y servirlo mediante su vida. Pero para hacerlo de una manera efectiva, usted necesita de un adecuado proceso de capacitación y entrenamiento donde se le brinden todas las herramientas necesarias para que usted llegue a ser un siervo de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Hermano, y como iglesia le brindamos esa oportunidad. En este momento y por la crisis que no podemos reunirnos presencialmente, estamos ofreciendo una serie de cursos para que usted se pueda matricular y seguir entrenándose en este proceso de capacitación para que usted llegue a ser un siervo, un sacerdote de Dios plenamente capacitado y entrenado para la gloria del Padre. No podemos dejar de lado una función sacerdotal sumamente importante, la oración. Yo creo que por último y no menos importante que todo lo demás que hemos mencionado, el que profesa el sacerdocio cristiano es llamado a interceder delante de Dios por sus semejantes. El apóstol Pablo exhorta a su discípulo Timoteo para que enseñe a los cristianos que, ante todo, se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Y dice Pablo, esto es bueno y aceptable delante de Dios y de nuestro Salvador. Como hijo de Dios, usted y yo debemos de desarrollar una vida de oración y de intercesión por todos los seres humanos. Una manera muy fácil de evadir esta responsabilidad es cuando alguien dice, pastor, yo no oro porque no tengo el don. Otros dicen, pastor, yo no oro porque a mí me falta tiempo. Yo creo que estos son excusas, hermanos. Y son excusas porque Cristo tuvo una vida ocupada y siempre tuvo tiempo para orar. Martín Lutero se dice la historia que en algunas ocasiones decía, hoy tengo tanto que hacer que voy a ocupar las primeras 4 horas de la mañana para orar. Hermanos, en medio de las ocupaciones, en medio de la rutina de cada día, yo creo que tenemos que sacar un tiempo personal de oración donde debemos de interceder, clamar a Dios, clamar a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, estamos mostrando, hermanos, que somos sacerdotes del Altísimo. Estamos mostrando compasión por las personas que no conocen al Señor. Nos estamos identificando con su necesidad, con su problema. Estamos hablando acerca de nuestro país. Estamos hablando acerca de los gobernantes. Estamos hablando de orar por la iglesia y sus líderes. Y estamos hablando de orar por los necesitados, por las personas que están en crisis en este momento. De una y otra manera, las organizaciones gubernamentales están tratando de proveer de asistencia psicológica a muchas personas que están en crisis. Pero hermano, la solución la tiene usted como hijo de Dios. Presente a Cristo, hable de Cristo, abra su corazón, deje que el Señor le use, deje que permita ser un instrumento en la mano de Dios para que el Señor le potencie. Pero también permítanos a la iglesia ayudarle como organización, proveerle, acompañarle y fortalecer sus conocimientos. Mis amados,
Una y otra vez el Señor anda buscando hombres que se paren en la brecha, al igual que lo hizo dándole una palabra al profeta Ezequías. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera sobre la derecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Y en el caso del tiempo de Ezequiel, el Señor dice, y no lo encontré. Pero en este tiempo el Señor encontrará sacerdotes de Él, hijos de Él, que están intercediendo. Toma tiempo usted para orar, para ejercer su función y su vocación como ministro de Dios. Ora con su familia, ora con su esposa, ora con sus hijos. Toma tiempo para proclamar y dar gloria al todopoderoso Dios. Sé algo, hermanos. Dios está escuchando nuestra plegaria y nuestra oración. Dios no pasa desapercibido cuando nosotros oramos a Él. Pero la Biblia dice que debemos de orar. Oremos al Señor por lo que está pasando. Yo creo que es momento de reflexionar en cuáles son realmente nuestras prioridades y acciones. Si nosotros dedicamos todo nuestro tiempo buscando qué comer, qué vestir y dónde dormir, estamos desenfocados del reino de Dios. Jesús lo dijo claro, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor nos dará lo que necesitemos. De manera, ¿dónde está su prioridad? ¿Dónde están sus ojos puestos? ¿En el comer? ¿En el tener? ¿En el hacer? ¿O sus ojos están puestos en la obra que Dios quiere hacer en su vida? Yo creo que es una pregunta que usted tiene que responder, porque tarde que temprano todos estaremos presentes ante el tribunal de Cristo, y delante del tribunal de Cristo todos y cada uno de nosotros tendremos que responder qué hicimos con nuestro tiempo, a qué dedicamos nuestra vida y de qué manera nuestra vida afectó la vida de las demás personas que estaban a nuestro lado. Mi querido hermano en Cristo, es tiempo de matricularse en los cursos, es tiempo de buscar ayuda, es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de dedicarnos a la oración y al estudio de la Biblia. Pero eso usted lo puede hacer, y si usted no sabe cómo hacerlo, como iglesia queremos acompañarle. En los próximos días estaremos presentes dándoles y comunicándoles una serie de cursos que vamos a estar dando en línea para que su ministerio como sacerdote de Dios crezca. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este día, por tu misericordia y tu bondad, por tu fidelidad. Señor, queremos poner nuestra vida a tu disposición. Señor, úsanos para tu gloria, úsanos para tu honra. Señor, te amamos. Queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y lo que estás haciendo en nosotros. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos revistas de autoridad y de poder como tus hijos, para que cumplamos la misión para la cual tú nos llamaste, ser sacerdotes conforme al corazón de Dios. Señor, vivimos en medio de un pueblo que está en oscuridad, que no te conoce, que tiene cierta cantidad de información acerca de ti, pero no tienen una relación contigo. Vivimos, Señor, en medio de una sociedad que está sumida en la corrupción y el pecado. Pero aquí está tu iglesia y queremos ser hallados como siervos fieles y buenos, cumpliendo con tu voluntad. Padre, úngenos de poder y autoridad para cumplir la misión. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Buenas, bendiciones. De parte del Ministerio Vida en Familia, queremos invitarte a nuestro próximo taller virtual, El Arte de Ser Padres, el cual consta de 8 semanas. Con este taller nos enseñarán y nos guiarán cómo educar a nuestros hijos de una manera diferente, bajo los principios cristianos. Desarrollaremos este proyecto muy bello al final del taller. A continuación, les vamos a presentar testimonios de matrimonios y padres que nos acompañaron en esta bella aventura. Bendiciones, hermanos. Para nosotros fue muy enriquecedor conocer herramientas cristianas que nos ayudan con la formación de nuestros hijos.
Les motivamos a invertir una hora de nuestro tiempo. Sabemos que día a día se nos complica a veces nuestra vida familiar con conflictos y esta herramienta nos ayuda a resolverlo de una mejor manera con principios cristianos basados en la Biblia y los instamos a inscribirse. Nos vemos. Bendiciones, hermanos. Somos la familia Campos Bejarano y queremos invitarte a este hermoso taller, El Arte de Ser Padres, el cual va a ser de muchísima bendición para ustedes, para sus familias. Para mí y para mi esposa fue una herramienta increíble, verdaderamente nos ha enseñado cómo poder enseñarles a nuestras hijas el valor de la vida, cómo enseñarles a amar a Dios, cómo glorificar a Cristo. Y verdaderamente nos enseña como padres a cómo ser ejemplo para ellas, que es muy importante valorar a nuestras hijas en estos días, porque realmente ellas merecen valor, ellas merecen respeto. Y eso es lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos, un legado donde puedan aprender a glorificar el nombre de Cristo. Creo que esta es una herramienta muy útil y les va a ser de mucha bendición a ustedes. Vamos a trabajar con este libro, este será nuestro manual de trabajo. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros también. Los esperamos, inscríbanse. Dios los bendiga. Bendiciones.